Seguramente recordarás el crimen de Sandra Cabrera, que fue realmente conmocionante en esta ciudad. El cuerpo de Sandra apareció muy cerquita de la terminal de ómnibus y, bueno, de las investigaciones se lo adjudicaron después a un miembro de la policía que había sido su pareja. Pero la claridad sobre este crimen todavía es una deuda pendiente de la justicia. Por eso se ha realizado una película, un documental que se llama Sandra Cabrera, El crimen impune, por parte de Lucrecia Mastrangelo, la directora del film que está acá con nosotros, y lo vino a presentar también Georgina Orellano, que es la secretaria general de ANMAR, justamente el gremio que presidía Sandra acá en la ciudad de Rosario. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Lucrecia, ¿por qué una película sobre Sandra Cabrera? La película se llama Sexo, Dignidad y Muerte. Sí. Es la historia de Sandra Cabrera. Una película por ella porque era una mujer dirigente gremial, pobre y trabajadora sexual sobre todo, ¿no? Entonces se juntaban como muchas cosas que aparentemente habilitaron este dejar descubierto el lugar para poder matarla como la matan, con un balazo en la nuca. Y sentí que Rosario tenía que hacer una historia de esto, un documental de la vida de Sandra, por toda la fuerza que tenía esta persona, ¿no? Ella denunciaba mucho a la policía, ella decía que la policía era su principal proxeneta. Tenía una hija de 8 años, sabía ella que estaba amenazada y aún así siguió la lucha. Y entonces cuando empecé la investigación me di cuenta que había una gran historia en Rosario para contar, y que se estrenó en el 2010 y ahora con estos movimientos feministas y todo lo que está pasando, creo que tiene un resurgimiento muy, muy interesante, muy importante. Yo no quiero hablar tanto porque acá la compañera es la pero era es la muy importante saber por qué habías querido hacer un documental sobre estas cosas Sandra. me impactaron, me impactó la historia de amor que había atrás de esto, porque ella se enamoró de un policía que es el que finalmente se transforma en su verdugo. La causa está impune, hasta ahora no hay ningún detenido, el único que estuvo imputado está sobreseído. No se pudo probar la autoría del crimen. No, claro. y porque habían desestimado los testimonios de las compañeras de Sandra porque eran trabajadoras sexuales. Claro. Entonces en la causa lo que más pesa es esto, ¿no? Varela es uno de los abogados defensores de Parlusic, que era el único imputado, y él dice esto, y él, por supuesto la Cámara lo aprueba, y desestiman los testimonios y con esto sobreseen al único imputado. Entonces había como una gran injusticia y una cuestión de género también. Claro, definitivamente. Georgina, ¿vos sentís que un poco la desestimación del policía implicado y el comportamiento de la justicia tiene que ver con un prejuicio, sobre todo por el trabajo sexual de Sandra? Sí, con un prejuicio y con un estigma social que lamentablemente es muy fuerte hacia el trabajo sexual, pero sobre todo que recae hacia quienes decidimos ejercer el trabajo sexual, la falta de reconocimiento de derechos. Es una lucha histórica nuestra. AMAR es una organización que tiene 23 años, que lucha porque el Estado reconozca nuestro trabajo como un trabajo, para poder trabajar en lugares mucho más seguros, con la presencia del Estado que garantice que nuestros derechos no sean vulnerados, y nada de eso sucede. Entonces todo eso, digamos, empuja a que tengamos que trabajar en lugares muy clandestinos, expuestas constantemente a situaciones de violencia institucional, abuso y explotación, y con un fuerte estigma que siempre cuestionan, ¿no?, si puede ser reconocido como un trabajo o no, y desestiman la toma de decisiones que nosotras tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Es muy interesante esto que vos planteás, que has planteado muchísimo, incluso en un libro que se llama Puta y Feminista, donde justamente se aborda la decisión de ejercer la prostitución como un trabajo y que debe ser reconocido legalmente, por lo menos con dignidad, ¿no? Legalmente como un trabajo como el de ama de casa, por ejemplo. Sí, esa es la principal reivindicación y el principal reclamo que nosotras hacemos al Estado y hacia los gobiernos, ¿no? Han pasado muchos gobiernos, AMAR es una organización que tiene 23 años y siempre las políticas públicas que se generaron en torno a la prostitución son políticas públicas con una perspectiva totalmente abolicionista, prohibicionista, y donde nunca fuimos convocadas nosotras a ninguna mesa de discusión o de diálogo, y que nadie vino a preguntarnos qué es lo que nosotras queremos para nuestra propia vida. Entonces también parte de nuestra lucha y de estar organizadas y poder dar hoy la cara y poder hablar en primera persona y poder reconocernos como trabajadoras sexuales tiene que un poco que ver con esto, con romper los prejuicios que hay, con dejar de lado las cuestiones moralistas que entorpecen a veces una discusión que tiene que ser con una maduración política y con todas las protagonistas sentadas en la mesa, permitiéndoles ser escuchadas, permitiéndonos que hablemos nosotras en primera persona. Pero bueno, la defensa hacia nuestro trabajo tiene que ver con eso, con que se respete que es una realidad,
que es como un poco el debate con el aborto, ¿no? Que se pone, lo primero que se pone es como una opinión personal e ideológica, pero no se ve que es una realidad que sucede y que mientras nosotras sigamos trabajando de la manera clandestina en la que estemos trabajando, hay un solo factor que se beneficia económicamente, que es la policía. Entonces, o le seguimos otorgando poder a la fuerza de seguridad, a la policía, con la complicidad política y judicial que también tiene, porque la policía, para que desarrolle con total impunidad todo lo que hace en la vida diaria nuestra, tiene que tener, digamos, complicidad de los tres poderes, si no, no podría llevarlo a cabo. Y después tiene que ver también, ¿no?, con una cuestión de decir, de así como se dice dentro del feminismo, porque nosotras somos feministas, que la principal ética es respetar la autonomía de los cuerpos y la toma de decisiones de las mujeres. Parece que no hay un debate que se tiene que dar, sino respetar y escuchar qué es lo que las trabajadoras sexuales tenemos para decir. Vos acusás a la policía en parte. Más allá de las líneas generales, hoy, el reclamo central para el trabajo de ustedes, ¿cuál es el reclamo central de ANMAR? Te lo digo esto en el contexto, si deben abolirse o no permitirse los privados, la prostitución callejera, ¿por dónde pasa para que no tenga el poder la policía como fuente de corrupción de la actividad de ustedes? Pasa por el reconocimiento de derechos, por reconocer el trabajo sexual como una actividad legal. Hoy por hoy el trabajo sexual... ¿En dónde? En todos los marcos posibles, porque en ANMAR estamos las que ejercemos el trabajo sexual en la vía pública, pero también hay otras modalidades. Están las compañeras que deciden ejercer el trabajo sexual en ámbitos privados, como los departamentos, como las casas, y nosotras respetamos totalmente la decisión de las compañeras y creemos que esos lugares tienen que estar habilitados, que las compañeras tienen que conformar cooperativas, que se deben organizar y pueden tener a una compañera, digamos, responsable de llevar adelante la organización del lugar, o pueden subalquilar lugares. Pero que los lugares tienen que estar habilitados y tiene que haber presencia del Estado, garantizando que esos derechos no sean vulnerados, sino empujándonos a la clandestinidad o tirándonos la policía encima para que criminalicen hoy por hoy más nuestro trabajo. Vamos a decir que hay, por ahí acá en Argentina escuchamos a Georgina y nos parece descabellado el planteo, pero hay países donde esto ocurre. Por ejemplo, en Alemania hay una legalización donde las trabajadoras sexuales pueden ejercer el trabajo, y hay muchas estudiantes universitarias que pueden costear sus estudios a partir del ejercicio de la prostitución. Pero bueno, una de las batallas que ustedes están encarando, Georgina, es justamente con las feministas, que tienen como bandera reivindicativa que justamente el trabajo sexual es un trabajo que no dignifica a la mujer, es un trabajo que de alguna manera echa por tierra la dignidad de la mujer, que genera una satisfacción básicamente que está enraizada en el machismo más acérrimo. ¿Qué es lo que ustedes tienen para decirle a las feministas con respecto a esto? Sí, primero decirle que nosotras también somos feministas, que no hay un único feminismo, que hay muchos feminismos, que hay muchas feministas que apoyan el reconocimiento de derechos para las trabajadoras sexuales y que hay una línea feminista que sobre todo está dentro del Estado. Está enquistado en el Estado, hay muchas funcionarias, concejales, digamos, funcionarias en espacios donde se tienen que desplegar políticas de género para las mujeres que tienen esa postura abolicionista. O sea, en el Estado predomina la postura abolicionista, pero eso no quiere decir que todo el feminismo apoye, digamos, esa postura. Y la verdad que nosotros... Más que abolicionista, yo lo que percibo es que desde el Estado es como que se adopta una postura rescatista, como que van al rescate de salvadoras, ¿no? Salvadoras, de ese lugar de vamos a salvar a las trabajadoras sexuales, pero nosotras siempre lo decimos, nadie le pidió la salvación, o sea, no nos pueden ver. Yo supongo que, perdón, Georgina, pero supongo que hay muchas mujeres que sí necesitan ser salvadas. Sí, claramente, por algo la ley de trata, bueno, justamente trata de penar el comercio de trabajadoras sexuales cuando ejercen el trabajo en contra de su propia voluntad o en favor de un proxeneta. Claro, lo que pasa es que con la ley de trata es que lo que dice la ley de trata y la modificación que se llevó a cabo en el 2012, en el 2008 es la primera sanción de la ley. Sí. En el 2002, a través del juicio que quedó sobreseído los 3 imputados en el caso Marita Verón en Tucumán, se lleva al Ejecutivo en secciones extraordinarias en diciembre una modificación a la ley en la cual nosotras no estamos de acuerdo con la modificación de la ley, no con la ley en general. Porque a partir de ahí van contra los privados, van con todo a partir de ahí van con todo el trabajo sexual. Lo que predomina en el Estado es que en el trabajo sexual o en la prostitución todas somos víctimas. Y eso es negar que existimos quienes decidimos, frente a las pocas opciones laborales que tenemos por pertenecer a los sectores populares, frente a las elecciones que hacen algunas compañeras con mejores oportunidades que han tenido, es como negar que haya mujeres
compañeras travestis, trans y hombres también, que decidimos de manera autónoma ejercer el trabajo sexual y que nuestra lucha justamente pasa por mejorar las condiciones laborales. Con respecto a la dignidad que vos decís. Sí, porque las feministas dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con que el cuerpo femenino sea un objeto de placer de los hombres. Sí, yo creo que primero todos somos objetos, o sea, todos en un sistema capitalista terminamos siendo objeto en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, las mujeres terminamos siendo objetos porque sufrimos acoso callejero, en la institución familiar terminamos siendo objetos porque cumplimos un mandato de llevar a cabo la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, digamos, hay muchas instituciones que hacen el matrimonio, es una institución que pone a la mujer como un objeto, ¿no?, que facilita como el placer, el deseo y todo la estructura del hombre. Claro. Y sin embargo no se visto, no está habilitado. Claro, pero no se pide abolir el matrimonio. No se todos pide. Los matrimonios son así. Sí, no toda la prostitución es trata. Entonces, claro, claramente deberíamos legislar diferenciando que trata de personas es una cosa, que explotación laboral dentro del mercado sexual es otra y que el ejercicio del trabajo sexual es otra. Me parece que cada tema tiene que tener una legislación distinta. En ese sentido, para responderte con